Saludos a todos y todas. Esta es la clase 1 de Física Hamilton Colombia. Conceptos físicos a evaluar por el ICFES. Evidencias a evaluar. Enfocar los últimos milenios de la historia humana y contrastarlos con su evolución científica equivale, después de notar la ratificación de la escritura, los últimos 5 siglos como la era científica en rigor. Las ciencias físicas, por ejemplo, permiten describir de manera general la realidad a través de medidas o magnitudes fundamentales. El espacio, el tiempo y la masa constituyen las más importantes. Cada magnitud debe ser representada por un valor numérico y una unidad de medida. Se puede presentar la misma medida o magnitud en diferentes unidades, como por ejemplo kilogramo, gramo o libra, existiendo siempre la posibilidad de convertir alguna representación en otra a través de los factores de conversión. Existen medidas que requieren de una información extra, como por ejemplo la dirección. Estas medidas se conocen como magnitudes vectoriales y requieren una dirección y un número, mientras que las que solo requieren un número se llaman magnitudes escalares. Entonces, un vector no es más que un segmento de recta dirigido que posee un tamaño o norma llamado magnitud y sentido o ángulo llamado dirección. Si se invierte el sentido cambiando la punta o flecha o cabeza del vector, también cambia su dirección respecto a la horizontal. El símbolo A es el vector, mientras que el símbolo en la letra mayúscula A es la magnitud, norma o tamaño del vector. Alfa medida en grados será su dirección. Se puede representar un vector a través de dos componentes, una horizontal llamada sub x y otra vertical llamada sub y. Supongamos que queremos saber la medida inclinada de la longitud inclinada de una cuña o rampa triangular que tiene 3 metros de largo y 4 metros de alto. Dada la forma triangular, se puede aplicar el teorema de Pitágoras. En general, las componentes proveen a la magnitud y también proveen a la dirección. Recordando las razones trigonométricas y comparando los catetos con la hipotenusa, los catetos con las componentes, y la hipotenusa con la magnitud, es posible escribir las razones en términos de las componentes y de la magnitud y despejar las componentes para obtenerlas en términos de la magnitud y de la dirección. Para una cuña con una inclinación específica de 45 grados y una longitud inclinada de 2,12, se tiene, usando las anteriores relaciones, que tanto el alto como el largo serán la misma medida de 3 centímetros. Es posible operar los vectores a través de sumas gráficas, colocando la punta o flecha en el inicio del siguiente vector a sumar. Finalmente, la suma será el vector que complete, coincidiendo siempre su punta o cabeza con la punta del último vector sumado. Vemos que el orden de los sumandos no altera la suma, siendo este vector verde equivalente al anterior. La suma a través de sus componentes se puede ver en el paralelogramo formado con dos vectores.
siendo la diagonal el vector suma. La componente horizontal del vector será el resultado de la suma de las componentes horizontales y la componente vertical análogamente. El producto escalar incluye el ángulo que se encuentra entre los dos vectores. La diferencia es la antidiagonal de ese paralelogramo. La siguiente pregunta nos piden determinar cuál de las opciones es una expresión correcta. Si se aplica la suma gráfica colocando la parte final del primer vector a sumar con la parte inicial del siguiente, se puede decir entonces que el vector C es igual a A más B, siendo posible despejar a B y notando que coincide exactamente con la opción B. Tenemos varias preguntas para este mismo gráfico. ¿Cuál de las siguientes formas de sumar gráficamente el par de vectores de la figura 1, es decir, esta figura, es correcta? Entonces tenemos 4 opciones. En esas 4 opciones vemos que a excepción de la opción A, las opciones B, C y D realizan una suma gráfica mala porque incumplen uno de dos hechos. Uno, que el final del primer vector esté junto al inicio del siguiente. O dos, que el final del vector suma coincida con el final del último vector sumado. Por tanto, la opción correcta es A. En la siguiente pregunta, cuestionan el proceso adecuado para hallar la magnitud del vector resultante. La opción A argumenta que es lo mismo un escalar que un vector, lo cual es sabido que no es así, mientras que la opción C argumenta que el triángulo formado no es rectángulo. Pero la opción correcta de la anterior pregunta nos dice lo contrario. Entonces es correcta la opción B. Recordemos que en el ejemplo de la cuña usamos el teorema de Pitágoras para resolver la magnitud o longitud inclinada de la misma. La siguiente pregunta cuestiona qué par de vectores se anulan. La opción A duplicaría el vector resultante. El vector resultante sería el doble de uno de esos dos vectores. La opción B los anularía. Veamos la opción C y la D, que no los anularía. Por tanto, la opción correcta es la opción B. La siguiente pregunta habla de un montañista. Pide dibujar un vector desplazamiento vertical hacia arriba y otro horizontal hacia la derecha. Vemos pues que la opción A es la correcta, ya que ninguna otra opción representa bien la suma de dos vectores de desplazamiento. Por último, antes tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta habla de un montañista que pide calcular también el desplazamiento total, es decir, la magnitud del vector resultante. Vemos que a través del teorema de Pitágoras, esta suma me da un valor de 25 kilómetros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ahora sí, por último, se tienen las componentes de dos vectores y se pide la suma de ellas. Fácilmente se puede ver que la opción correcta es la opción D, puesto que al sumar la componente horizontal de cada vector, la componente horizontal de A es 3,
La componente horizontal de B es 7. Si sumo 3 y 7 obtengo 10. Pero además, si sumo sus componentes verticales, la componente vertical de A es 3 y la de B es 0. Por lo tanto, obtendría como componente vertical del resultado a 3 y como componente horizontal del resultado a 10, es decir, el vector 10,3. Con esto finalizamos la parte de vectores. Continuamos entonces con movimientos rectilíneos. Suponga que en una obra requieren la cantidad de material para llenar un pozo vacío. Desafortunadamente, dada la prontitud, no es posible medir directamente con ningún instrumento. Uno de los trabajadores logra idear una solución. Le dice al ingeniero que se sabe la profundidad dejando caer algo en el pozo y midiendo el tiempo. Al realizar el experimento, se arroja un resultado de 3 segundos. Esto equivale aproximadamente a 45 metros. El volumen, entonces, de un pozo de radio de 2 metros y de profundidad de 45 metros se llena con un aproximado de 565 metros cúbicos. ¿Cómo puede saberse toda esta información? A través de las mediciones temporales, haciendo uso de la cinemática. Entonces, la cinemática es el estudio del movimiento de los objetos sin tener en cuenta las razones que lo provoquen. Suponga que un móvil está a 1 metro de un punto de referencia. Desea desplazarse hasta una posición final de 10 metros hacia la derecha. El vector desplazamiento será entonces la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Esto nos da un resultado de 9 metros hacia la derecha. El tiempo es otro parámetro a tener en cuenta, pues la velocidad se escribe en términos del tiempo. Es la tasa de cambio del desplazamiento cuando cambia el tiempo. Si esta tasa de cambio permanece invariable, es decir, que la velocidad no cambia o es constante, hablamos del movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Y esto es correspondiente a los hechos de que el desplazamiento sea proporcional al tiempo, es decir, que cuando aumente el tiempo, aumenta el desplazamiento. Además, la velocidad es constante, como ya se había mencionado. La velocidad es constante, no existe aceleración, puesto que la aceleración es la tasa de cambio, ya no del desplazamiento, sino de la velocidad respecto al tiempo. Como tenemos una velocidad constante, es fácil probar que esta aceleración es cero. Existe el caso en el que no pasa esto. Los desplazamientos recorridos no son iguales en iguales intervalos de tiempo. Entonces la ecuación que relaciona la velocidad, el desplazamiento y el tiempo cambia. La aceleración es distinta de cero ahora. Si la aceleración fuese cero, estaríamos en el caso anterior. Borraríamos el término 1 medio de A por T a la 2 y obtendríamos la ecuación del movimiento del rectilíneo uniforme. En este caso la velocidad no es constante, sino proporcional al tiempo. Si aumenta el tiempo, aumenta también la velocidad.
La aceleración ya no es cero, es una constante. En resumen, el movimiento rectilíneo uniforme tiene aceleración cero, desplazamiento proporcional al tiempo y velocidad constante, mientras que el movimiento uniforme acelerado tiene velocidad proporcional al tiempo, aceleración constante y ambos movimientos son rectos. La caída libre es un caso especial del movimiento uniforme acelerado. Es un caso en el que la aceleración se conoce, tiene el valor aproximado de 10 metros por segundo cuadrado. En el ejemplo particular en el que el tiempo eran 3 segundos, es posible notar, aplicando las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado, en el que la aceleración es la gravedad y la velocidad inicial es cero, que efectivamente esa profundidad o desplazamiento vertical es 45 metros. Ok, tenemos una pregunta que encierra la cinemática y encierra la parte vectorial. Entonces, hay un bus que se mueve hacia la izquierda y hay unas personas que están viendo caer la lluvia. Entonces se representa el vector de la velocidad de las gotas de lluvia con un vector con dirección vertical hacia abajo y el movimiento horizontal del bus como un vector horizontal hacia la izquierda. Entonces vemos que la opción A y la opción D quedan descartadas enseguida, puesto que la velocidad del bus iría hacia la derecha en esas opciones, mientras que lo que estamos viendo efectivamente es que el bus va hacia la izquierda. Entonces quedamos entre B y C. Ahora me preguntan cuál de los siguientes diagramas representa mejor la velocidad de las lluvias para las personas que están aquí adentro. Pero las personas que están aquí adentro no están quietas como las que están acá afuera. Las que están acá afuera ven solamente el vector vertical, mientras que las que están adentro ven ese vector vertical efectivamente, pero además hay que sumarle este vector de movimiento de la velocidad para, para describir correctamente el sistema, porque ellos no están quietos, ellos están aquí adentro. Por lo tanto, sería la suma de los dos vectores, el vector hacia la izquierda y el vector vertical, que son las opciones B y C. Sin embargo, en la opción B vemos que la suma no está bien representada. No está bien representada, por lo tanto, la opción C sería la opción correcta. Tenemos varias preguntas, todas son de movimiento rectilíneo, uniforme. Debemos tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración no interviene, que solamente nos hablan siempre de tres variables que son el espacio, desplazamiento o longitud, la velocidad, rapidez y el tiempo. La primera pregunta dice, un objeto se mueve con una rapidez de 6 metros. Esto significa, bueno, ya te dicen que rapidez constante. Esto significa que el objeto A aumenta su rapidez. Si es constante, no puede aumentar, ni puede disminuir tampoco. Por lo tanto, la B tampoco sería. C no se mueve, pero vemos que la rapidez es de 6 metros por segundo. Entonces, la velocidad no es cero, sí se mueve. D tiene una aceleración positiva. La aceleración de este movimiento, al ser la rapidez constante, es cero. La aceleración cero no tiene un signo definido, puede ser positiva o puede ser negativa. Y la E dice, se mueve 6 metros cada segundo. Efectivamente, es lo mismo que nos están simbolizando aquí, 6m/s. Es lo que significa esto que están diciendo aquí. Muy bien,
La siguiente pregunta sería, un automóvil de juguete se mueve 8 metros en 4 segundos con velocidad constante. Estamos en MRU. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? La velocidad es la tasa de cambio del desplazamiento cuando cambia el tiempo. La razón, la división entre el desplazamiento y el tiempo, entonces sería 8 entre 4, 2 metros por segundo, dadas las unidades de cada valor. Siguiente pregunta, se tiene un tren con velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Qué tan lejos ha llegado después de 0,5 horas? La velocidad es constante. Estamos en MRU. Sabemos que en el MRU el movimiento, las ecuaciones del movimiento, el desplazamiento es proporcional al tiempo, que la constante de proporcionalidad es la velocidad. Entonces, se puede escribir eso matemáticamente como que el desplazamiento x es igual a v por t, es decir, la multiplicación de la velocidad por el tiempo. La velocidad es 50 y el tiempo es 0,5. 0,5 es un medio, es lo mismo que dividir 50 entre 2, me daría 25 kilómetros. Se cancelarían las horas, ¿cierto? Por último, dice, un bote puede moverse a una velocidad constante de 8 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le tomará recorrer 24? Nos dicen nuevamente velocidad constante, nos dan la velocidad, nos dan el desplazamiento, nos piden el tiempo. Sé que el desplazamiento es proporcional al tiempo, entonces el tiempo va a ser la división del desplazamiento entre la velocidad, es decir, 24 entre 8, que sería 3 horas, puesto que los kilómetros se cancelarían. Lo que nos preguntan es por el tiempo. Bueno, aquí finalizaríamos la parte de movimiento unidimensional. En las siguientes veremos ya toda la parte completa de la mecánica, la parte que completa la mecánica, que es la dinámica, y alguna otra parte de movimientos curvilíneos. Muchas gracias a todos.